Hola, Dios te bendiga. Bueno, qué lindo poder seguir en la escuela de crecimiento y ya vamos por la lección 6. Hemos conocido a Dios y ahora vamos a conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Y es una verdadera bendición. No hay nada más lindo, no hay de algo que no me arrepienta más en mi vida que de haber conocido a Cristo y de haber aceptado a Jesús en mi corazón. Y seguramente vos también, es la mejor decisión que tomaste en tu vida, pero ahora vamos a conocer al Señor, vamos a conocerlo a Él, que es lo más hermoso. Jesús como Dios. Y vamos a leer ahí en tu carpeta, vos seguro la tenés ahí, que dice: de la misma manera que la frase Hijo del Hombre significa nacido de hombre, también Hijo de Dios significa nacido de Dios. Es el Hijo de Dios por excelencia, en sentido especial y único según la descripción que Jesús nos hace en las Sagradas Escrituras. Mantiene con Dios una relación que no es compartida por persona alguna en el universo. En calidad de explicación y confirmación de esta verdad, vamos a considerar, y ahora vamos a considerar muchas cosas que nos ayudan a ver esta relación tan hermosa que el Hijo tiene con Dios. Son dos personas diferentes, Dios y Jesús es su Hijo, pero que junto al Espíritu Santo, que después lo vas a ver en la otra lección, son tres en uno. Pero no significa que todo lo que Jesús tuvo que hacer en esta tierra lo hizo fácil porque era Dios, porque no. Fue Dios hecho hombre para demostrarnos a nosotros que se puede vivir con Dios, que se puede vivir en esta relación tan hermosa con el Señor. Dios creó a Jesús para que vos y yo podamos tener esta salvación. Y vamos a leer ahí en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Declara que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto significa que era el creador del universo. En el principio estaba el Verbo. No es que Jesús vino después y no conoció nada de la creación. No. Jesús estaba en la creación. Desde el principio era el Verbo porque era Dios. Así que Jesús estaba en la creación. Se comunicaba con el Padre. En Juan hemos visto en otras lecciones, todo el capítulo 17 habla, en los evangelios también, vemos a Jesús como Dios y lo podemos ver a través de las cualidades mismas que Dios tiene. ¿Cómo era Dios? ¿Se acuerdan que vimos la clase anterior? Que era omnisciente, tiene la capacidad de saber todo, de estar en el mismo, en un montón de lugares y de saber todo lo que pasa. Esa capacidad la tenía Dios y también la tiene Jesús. Era omnipotente, tiene el poder para hacer todas las cosas. Esa capacidad la tenía Dios y también la tenía Jesús. Era omnipresente, tenía la capacidad de estar en más de un lado a la vez. Era omnipresente el poder. No, cuando Él estuvo en la tierra no tenía esta cualidad porque estaba como humano, pero después Él se le aparece a los discípulos, se le aparece después a Pedro, tenía después la capacidad, cuando ya estaba en espíritu, de ser como Dios, estar presentes en un montón de lugares. Por eso es que hoy en día Jesús está en nuestro culto y está en el culto de todas las iglesias, está ahí en tu casa y está conmigo. No cuando tuvo su vida humana, tuvo la vida como un humano, pero Jesús tiene también estas cualidades. Es adorado como Dios. Y qué lindo, ¿no? Es poder adorar a Jesús. Nosotros como iglesia adoramos a Cristo. Cristo es la persona más importante en nuestra congregación. Por eso que es importante conocerlo a Él. Lo segundo, Jesús como hombre. Cuando en la Biblia aparece la frase Hijo de Hombre, nos habla que es participante de la naturaleza y las cualidades humanas. 100% Dios y 100% hombre, dice el libro de teología, ¿no? Fue 100% humano. Al referirse a sí mismo como Hijo del Hombre, Jesús deseaba proporcionar el mensaje siguiente: yo, el Hijo de Dios, soy hombre,
en debilidad, en sufrimiento y hasta en la muerte. Y sin embargo, estoy todavía en contacto con el cielo, de donde vine, y mantengo tal relación con lo divino que puedo perdonar pecados. Esta naturaleza humana o condición de hombre no cesará cuando haya pasado por las últimas etapas de sufrimiento y muerte que debo soportar para la salvación del hombre, y dar por terminada mi tarea, puesto que resucitaré y llevaré conmigo a los cielos, de donde retornaré para gobernar sobre aquellos cuya naturaleza he asumido. La humanidad del Hijo de Dios era verdadera y no fingida. Según los registros de las Sagradas Escrituras, en realidad sufrió hambre, tuvo sed, cansancio, dolor y estuvo sujeto en general a las debilidades de la naturaleza humana, pero sin pecado. Tenía familiares, padre, madre, hermano, tenía cuerpo, alma y espíritu humano, y también fue tentado. Las características que vimos en el punto número 1 fueron las características de Cristo como Dios, del Cristo espiritual, como el creador del universo. Pero las características que estamos viendo ahora son las características humanas. ¿Por qué es importante que las conozcamos? Porque muchos dicen, claro, él pudo estar sin pecar porque era Dios. Claro, él podía ir de aquí para allá porque no se cansaba. Claro, él podía hacer esto o lo otro porque nunca tenía hambre. No, esto es mentira. Él, mientras estuvo en esta tierra, fue humano como vos y como yo, 100% humano. Tuvo las mismas tentaciones, los mismos sentimientos, las mismas necesidades. Por eso que es importante que esto lo sepamos, porque Él fue a la cruz. En la cruz sufrió como un humano. No es que, qué vivo, Jesús fue a la cruz porque era el Hijo de Dios y no sentía nada. No, dice que aún su muerte fue provocada de tanto dolor, de todo lo que le hicieron. Su martirio fue mucho más grave que el de los otros que condenados en la cruz. Él obtuvo la salvación por medio del dolor, varón de dolores, quebrantado, dice el libro de Isaías. Él sufrió por vos y por mí de manera humana. Nosotros nos pinchan un dedo y ya estamos, ay, y ya nos duele todo. Pero Cristo fue a la cruz por amor, por vos y por mí, y siendo un humano, la pasó fea en cada latigazo, en cada golpe, en cada humillación. Sin embargo, lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Pero Jesús como hombre demostró su humanidad, fue 100% humano. Ahora, la humillación y la exaltación de Jesús. Jesús se vació de todo lo que tenía de Dios para hacerse 100% hombre. Como lo saben todos los cristianos, la encarnación significa que Dios se hizo hombre. Esto no significa que Dios se convirtió en hombre, ni tampoco que Dios dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre, sino que permaneciendo como Dios, asumió y tomó una nueva naturaleza, es decir, la naturaleza humana, uniendo esta naturaleza a la divina en un solo ser o persona, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es lo que yo te decía hace un ratito. 100% Dios y 100% hombre. Ahora, esa divinidad que él tenía por ser el Hijo de Dios, la usaba para sanar enfermos, la usaba para ministrar personas, la usaba para poder hacer la obra de Dios. Nunca la utilizó ni para hacerse famoso, ni para hacerse ver, sino que la utilizaba en momentos oportunos. Es más, en momentos llegaba a decir que no digan lo que él había hecho. A Jesús no le interesaba la fama, no le interesaba nada de lo que quizás le interesan a los hombres, porque él entendía el plan y el propósito de Dios. Él vino con una sola objetivo, con una sola meta, y era hacer la obra de Dios, poder quitar por medio de su obra el pecado del mundo y poder salvarte a vos y poder salvarme a mí. Ahora, ¿con qué nos demuestra a nosotros? Que se humilló. Si me acompañás acá en el libro de Mateo capítulo 26, vamos a leer en Mateo 26 el versículo 39, dice así:
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se humilló a Dios. Él no dijo: bueno, yo soy el Hijo de Dios, soy Jesús. No. Padre, esto que va a venir, sé que no va a ser lindo, que me peguen, que me claven en una cruz. Pero no quiero que se haga mi voluntad, lo que yo siento, sino que se haga la tuya, para lo que vine a nacer a este mundo, para que poder terminar lo que hago, que se haga tu voluntad y no la mía. Se humilló siempre delante de Dios y en eso nos dio ejemplo. También murió en la cruz. Y acompáñame al libro de Isaías. Miren qué lindo texto. Isaías capítulo 53. Seguramente conoces esta palabra, pero vamos a leerla una vez más porque es una bendición. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la encontrará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Tremendo, qué linda descripción de la humillación de Jesús. Murió en la cruz por vos y por mí, pasó por todo esto que acabamos de leer. Se humilló delante de los hombres, siendo Dios, para que vos y yo hoy podamos tener salvación. Este es nuestro Jesús. Debes conocer a Jesús para amarlo cada día más. Y fue exaltado por el Padre. En Isaías 52, versículo 13 dice: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ese siervo era Cristo, el que daba esa profecía a Dios. Mi siervo será exaltado y será puesto en alto. Jesús terminó su obra, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó y hoy está ahí con el Señor, en el mejor lugar, en su lugar, para darnos vida y vida en abundancia. Me encantó esta clase porque me encanta la vida de Cristo. Me gusta conocer a Jesús porque me anima cada día poder amarlo más, cada día poder tener esa relación con Él, darle gracias por esa libertad que nos dio. Por eso es que debemos entender a nuestro Dios, a nuestro Jesús, y amarlo siempre. Que el Señor te bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Te animo a que puedas hacer tu tarea, a que puedas rever, y si algo no entendiste lo puedas ver con tu profe, pero te animo a que sigas estudiando la palabra de Dios porque ya por la mitad del manual 1, ya estás avanzado y eso es una tremenda bendición. Que el Señor te bendiga mucho.